Ramón. ¿Me podéis escuchar ya o todavía tenemos siguiendo problemas con la conexión? Yo sí te escucho. Vale, estupendo. Pues vamos a ver, parece que ha habido un problema de conexión y bueno, pues estaba conectado en otro sitio y no me dejaba entrar y bueno, pues siento este pequeño retraso que hemos tenido y bueno, pues aceleraremos la clase en cualquier caso, ya estamos grabando. Hoy el objetivo de la clase es comenzar con el tema 7, ¿vale? Con el tema 8, perdón, de la asignatura de gestión tecnológica. Vamos a ver si arrancamos los... Bueno, veo que solamente tenemos tres alumnos. No sé si estaban algún alumno. ¿Sabéis si alguno se ha conectado previamente o...? No lo sé, José Ramón, porque recientemente fui admitido a esta sesión. Seguramente el resto de los compañeros, Ricardo y Wilmer, misma situación. Vale, de acuerdo. Bueno, no sé si podéis ver en las slides. ¿Podéis ver las slides ya? Correcto. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de la asignatura de gestión tecnológica. Hoy lo que vamos a ver va a ser en una sesión un poquito más corta. Aprovecharemos en cualquier caso este tema, lo vamos a dar en varias tandas porque vamos a, la semana que viene vamos a hacer un repaso de toda la asignatura y cubriremos pues la parte que parcialmente nos quede de este tema. La semana que viene les anticipo que el lunes tenemos clase y es una de las clases, yo diría que es la clase más importante de la asignatura, porque por varias cosas. Primero, porque vamos a hacer un resumen de toda la asignatura. Segundo, porque vamos a ver cómo es el examen. Tercero, porque vamos a medir la temperatura de cómo va la clase. Vamos a ir tema por tema, pues viendo cuáles son las ideas más importantes y vamos a ir haciendo preguntas de examen, de tal manera que veamos a ver si los alumnos pues llevan bien, lo han entendido, etcétera, etcétera. O sea que el objetivo principal de esta clase es realmente, pues, aparte de hacer un resumen global, pues ver todos los temas y clarificar pues todas las cuestiones. Por eso es una clase tan importante la del lunes y es una clase doble. Entonces, y repasaremos también este tema. Bueno, hasta ahora que hemos visto en la asignatura, bueno, pues el profesor nos ha explicado al inicio que es muy importante poner en marcha sistemas de control, ¿no? En las organizaciones. Hemos visto una serie de conceptos que son generales para todos los sistemas de control y de gestión y de gobierno, que muchas veces pues, nos damos cuenta que en las organizaciones pues, unos conceptos que parecen bastante claros, luego al final pues, no lo están tanto. Entonces, esos conceptos de base que vimos en el tema 1 son muy importantes para entender pues, cómo funcionan todos estos sistemas. ¿Qué más vimos? Vimos el sistema de control, lo que significan los controles, cómo están agrupados, cómo están clasificados, y vimos que había un marco que nos ayudaba a implantar un sistema de control. Y que ese sistema de control le podemos evaluar, que es una autoevaluación de control. Y también podemos auditarle. Para auditarle, pues vimos un tema 3 que nos sirve para auditar tanto un sistema de control como cualquier tipo de sistema de gestión o de gobierno. Y vimos cómo se hacía una auditoría con mucho grado de detalle, incluso hasta el punto de ver cómo se hace el informe, punto por punto. O sea que después de este primer bloque, pues los alumnos ya pues, deberían de ser capaces de poner en marcha pues, un sistema de control, evaluarlo y auditarlo. En el segundo bloque de la asignatura hemos visto cómo se ponen en marcha diversos sistemas de gestión. Hemos visto en el tema anterior el sistema de gestión de calidad, que es el sistema por el que más empiezan casi todas las organizaciones, y una serie de conceptos relacionados con la gestión de la calidad. ¿Qué más sistemas hemos visto? El sistema de gestión de continuidad de negocio. Vimos que era un sistema bastante sencillo de implantar, pero que luego pues, tenía bastantes costes asociados a la hora de implantar y probar pues, todas esas estrategias de continuidad.
Vimos también el sistema de gobierno, de acuerdo al marco COVID y a la ISO 38500, cómo implantarlo. Ustedes además han hecho pues, una actividad relacionada con ese tema. Y vimos que en todos los sistemas de gestión y el sistema de control nos requiere de hacer un análisis de riesgos e incluso a la hora de hacer una auditoría. Para hacer un análisis de riesgos yo tengo tres opciones. Una metodología muy simple, donde utilizo una checklist, una opción un poquito más elaborada, que es una propuesta genérica, donde analizo controles, objetivos de control, los voy probando, los asocio a los riesgos. Y luego tengo la opción de implantar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo a la ISO 31000, que es lo que vimos en el tema 6. También hemos visto sobre certificaciones internacionales y la certificación CISA. Y dirán ustedes, bueno, pues todo eso está muy bien, ¿no? Porque yo ahora con todo lo que he aprendido de la asignatura, pues soy capaz de ayudar a mi empresa pues, a montar un sistema de control, a montar un sistema de gestión de continuidad de negocio, a hacer una auditoría, a hacer una evaluación de control, a montar un sistema de gestión de la calidad, a montar un sistema de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues nos queda otro sistema, el sistema de gestión de seguridad de la información, que es lo que vamos a ver en el tema 8. Y dirán ustedes, bueno, ¿para qué quiero eso? ¿No? Si yo tengo ya una empresa que tiene un sistema de gestión de la calidad, y yo tengo una empresa que tiene ya un sistema de gobierno, de acuerdo pues a la ISO 31000. Yo tengo también un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y lo tengo todo eso implantado, ¿no? Incluso un sistema de continuidad para mis sistemas más críticos. Bueno, ¿para qué quiero yo ahora montar, sobre todo eso ya que tengo montado, un sistema de gestión de seguridad de la información? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el por qué, vamos a ver que hay una norma que nos va a ayudar a implantar este sistema de gestión de seguridad de la información, que es la ISO 27, y vamos a ver cómo se implanta. Tendremos otra sesión donde nos explicará la guía de controles. Es decir, específicamente cómo yo tengo que implantar esos controles y qué controles son los que me pide la norma. Lo vemos en este sistema de gestión porque es muy técnico y está muy especializado. En el sistema de la ISO 9000 no hemos visto los controles, pues son muy genéricos. Aplicar a cualquier organización. Una empresa que haga fruta, pues los controles de la ISO 9000 son los mismos que una empresa pues, que haga misiles. Entonces, son unos controles muy genéricos. Sin embargo, aquí son controles muy especializados en lo que es la seguridad de la información. Entonces, vamos a ver en una sesión específica cómo funcionan esos controles. Bueno, ¿por qué tengo yo que montar un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en el mundo. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues está pasando que hay muchas roturas de grandes sistemas. Los usuarios y las contraseñas se ven expuestas. Aquí tienen ustedes pues, una recopilación de un montón de roturas de grandes plataformas tecnológicas donde se han expuesto pues, las cuentas de miles y millones de usuarios. Usuario y su contraseña, con lo cual pues, una persona externa pues, puede acceder a toda esa información de forma fraudulenta. Eso está pasando continuamente en las grandes plataformas, el acceso a información no debida. Eso está pasando continuamente. ¿Qué más está pasando también? Bueno, pues ya se identificó en el año 21, en el 2021, que toda la actividad fraudulenta relacionada con seguridad de información iba a ser una actividad económica muy importante y lo está siendo, como vamos a ver después. Cada vez mueve más dinero las actividades fraudulentas relacionadas con seguridad de la información. Eso es otra cosa que está pasando. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues que cada vez se diseñan y desarrollan sistemas más complejos y cada vez tienen más vulnerabilidades. Si se fijan ustedes ahí en esa gráfica que nos da Mitre, que es una organización con la que yo he colaborado varios años, cuando estuve en el Ministerio de Defensa y en la OTAN, que publica trabaja para el Ministerio de Defensa
americano, y publica las vulnerabilidades con mayor impacto que tienen en los sistemas. Como ven ustedes ahí, pues en el año 2000 se empezaron a publicar ese tipo de vulnerabilidades, se publicaron 1000 vulnerabilidades y en el año 2023 se llegaron a publicar ya pues casi 30.000. Cada año va en aumento. Eso quiere decir que si ustedes tienen una empresa con grandes infraestructuras, pues lo más probable es que cada día pues tengan decenas y cientos de nuevas vulnerabilidades. Eso es otra cosa que está sucediendo todos los días. ¿Qué más está sucediendo? Bueno, pues que esos ataques de los que hemos hablado a veces tienen un impacto muy alto. Está habiendo pues incidentes que les están costando tanto a entidades públicas como privadas mucho dinero. Y además se está haciendo sobre unos datos que tienen mucho impacto. Por ejemplo, ustedes ven ahí pues ataques que se han producido pues hace unos años que comprometieron pues datos relacionados con la salud, por ejemplo, que es uno de los datos más sensibles, ¿no?, que tienen las personas. Todo eso está pasando. ¿Qué ha pasado recientemente? ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, pues aquí les he expuesto algunos ejemplos de problemas que ha habido de seguridad de la información. Por ejemplo, el famosísimo ataque de ransomware a MGM. En el año 2023 se ha estudiado con mucho grado de detalle desde el punto de vista técnico, fue un ataque ransomware y lo que tuvo un gran impacto porque se interrumpieron por las operaciones de un hotel de gran magnitud. Y el ataque de ransomware, yo recuerdo, yo estuve involucrado en ataques de ransomware hace más de 15 años en algunas empresas y por desgracia alguna empresa tuvo que cerrar varias líneas de negocio debido a ataques de ransomware. Un ataque de ransomware es algo muy sencillo de implementar, que tiene un impacto enorme en las empresas. Lo que hacen es instalar un pequeñito programa que lo que te hace es cifrar los discos y la información que tienes en tus repositorios, con lo cual, si no pagas un rescate, pues no puedes recuperar esa información. Entonces es un problema bastante gordo. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, en 2024 pues, fue un ataque muy famoso que se produjo en Estados Unidos, interrumpieron servicios de farmacias y seguros en todo el país. Imagínense lo que significa eso. Tienes que comprar pues, una medicina y no puedes, pues, se puede imaginar de qué estamos hablando, algo bastante gordo y hubo una filtración muy importante de datos sensibles de pacientes y de facturación. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, pues una gran vulnerabilidad del día cero. El día cero pues son vulnerabilidades que se producen en una determinada fecha y que ejecutan un malware que hace es pues inhabilitar un sistema o comprometerlo. En este caso, bueno, pues se realizó pues un ataque híbrido de ransomware y lo que hizo fue filtrar datos de cientos de organizaciones a nivel mundial. Cientos de organizaciones a nivel mundial. Otro ataque muy conocido fue el que se produjo en la Comisión Electoral de Estados Unidos. Ustedes fíjense lo que ocurrió ahí. Los hackers accedieron a registros electorales y a datos de más de 40 millones de personas. Curiosamente, la brecha, o sea, el ataque se produjo en el año 2021, pero es que no lo descubrieron hasta un año después y no lo publicaron hasta 2 años después, no lo hicieron público. Nosotros que hemos estudiado con mucho grado de detalle incidentes que han sucedido en las empresas, pues es muy curioso ver cómo es el ciclo de vida de los incidentes, ¿no? Muchas veces cuando se da cuenta la empresa ya ha pasado mucho tiempo y cuando luego realmente se publica o realmente se reconoce que eso ha sucedido, pues ha pasado mucho más tiempo. ¿Qué cosas han pasado también recientemente? Bueno, pues el famosísimo ataque al servicio público estatal en España, que se produjo en el año 2021, un ataque también de ransomware, paralizó todos los servicios del sistema público de salud, de empleo, y mucha gente pues, que tenía que cobrar la prestación del desempleo, pues no pudo cobrarla. Imagínense el impacto que puede tener una persona si no puede cobrar su subsidio de desempleo. Un impacto enorme. Se han producido muchos ataques a organismos, ayuntamientos, etcétera, etcétera. La famosa filtración de datos del BBVA, que se filtraron muchísimos datos. El famoso ataque a universidades españolas, que sufrieron un ataque de ransomware, que se interrumpieron muchísimas clases, acceso a plataformas educativas, datos académicos. También es un ataque que se ha estudiado con mucho grado de detalle.
el megaleak de credenciales que se produjo el año pasado, en junio, esto es más reciente, filtración masiva de una base de datos de 16.000 millones de correos y contraseñas. Imagínense lo que es eso. Y que tuvo un impacto enorme en Google, Apple, Facebook, las grandes plataformas, y Telegram. El robo histórico a Bybit, el sector de las criptomonedas, también fue un movimiento económico con un impacto inmenso, inmenso, porque desestabilizó todo el mercado de criptoactivos. Y el famoso ataque a la cadena de suministro de Colin Space, que afectó pues, a muchísimos aeropuertos y creó pues, realmente una pesadilla el tema de viajes y demás. Fue un caos. Y con lo que detecto ahí es una gran falta de planes de contingencia, lo que vimos pues, en el tema 4. Y luego el famoso apagón en España. Eso fue un incidente, nosotros lo hemos estudiado con mucho grado de detalle, que pasó en las empresas españolas, las que trabajan para nosotros, y fue algo totalmente imprevisto, y había empresas porque estaban preparadas y había empresas porque no lo estaban para este tipo de incidentes. Además de todo eso, de este cóctel que estamos viendo tan tremendo, de roturas de password, de cuentas, de ataques, un montón de ataques que están sucediendo, ese impacto tan grande que están teniendo, bueno, pues, ¿qué es lo que dicen todos los expertos? Lo que dicen todos los expertos es que esto va a ir a más. ¿Por qué? Por muchas razones, porque cada vez hay más sistemas de información, cada vez hay más personas desarrollando, cada vez hay más, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay más información en el cloud. Cada vez la cadena de suministro a veces es más compleja, no está claro quién hace qué. Hay un montón de intermediarios en todo ese tipo de plataformas y cada vez pues, se monitoriza que cada vez pues, hay más ataques y hay un mayor impacto. Y en el futuro, pues eso va a ir en aumento, dicen todos los especialistas. Bueno, pues eso ya, esta introducción nos justifica. Nos justifica el decir, bueno, pues la empresa tiene que hacer algo con esto. Y lo ideal es poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de información. Para eso vamos a tener una norma, que es la ISO 27, de la misma manera que para otros sistemas de gestión, como riesgos, teníamos la ISO 31, como continuidad de negocio teníamos la ISO 22301, para gobierno teníamos la ISO 38500 y para calidad teníamos la ISO 9000. Bueno, pues aquí tenemos la serie de normas ISO 27000, que nos va a ayudar a poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de información. Antes de entrar en harina, en el sistema de gestión tenemos que ver una serie de conceptos. De la misma manera que hicimos con continuidad de negocio, con gestión de la calidad, con gestión de riesgos, tenemos que ver una serie de conceptos para entender esto cómo funciona. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de información? O ISMS, Information Security Management System, en inglés, es un conjunto de prácticas orientadas a garantizar los tres principios o pilares de seguridad de información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos son los tres principios o pilares a la hora de poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de información. Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué es la confidencialidad? Bueno, supongo que ustedes lo conozcan, que es la confidencialidad, es prevenir la revelación y divulgación de información a personas o sistemas que no estén autorizados. Claro, aquí hay muchas amenazas. La ingeniería social es la más famosa, es sobre la que más se ha escrito, la que más incidentes ha habido a través de la ingeniería social. Si ustedes, por ejemplo, pues son curiosos, ¿no? Por cuáles han sido los mayores incidentes que se han producido en seguridad de la información y los que más impacto han tenido, casi todos, después de haberlos estudiado con mucho grado de detalle, se han debido a ingeniería social. Es decir, se utiliza a las personas para los ataques. Los troyanos, que son programas que van embebidos en otros, que parecen correctos, pero están dentro y son los que causan, por ejemplo, se da mucho en ransomware, ¿no? Ransomware, pues generalmente el programa no viene aislado, sino que viene embebido en otro programa por encima, que no parece fraudulento. El famoso phishing, que te envían una notificación, un email, un correo
una comunicación y lo que te hacen es que tú interactúes, pinches en un link equivocado, ejecutes un programa no correcto, accedas a una web fraudulenta, metas tu información en una web fraudulenta. El phishing se da bastante. De hecho, ahora las empresas pues tienen muchas campañas anti-phishing, que mandan correos y demás, y la verdad que nos damos cuenta que pica mucha gente, muchísima gente, con el tema del phishing, porque cada vez son más elaborados, incluso tienen información de la empresa y te escriben a tu nombre como si fuera tu jefe y te manda un correo y te dice que tienes que pinchar aquí, etcétera, etcétera. O sea, cada vez son más elaborados los ataques de phishing. Y una vez ya, pues, por ejemplo, recopilan tu usuario y tu contraseña, pues luego ya son capaces de entrar pues, en todos los sistemas. ¿Qué otro pilar es importante? Bueno, pues la integridad, que lo que nos dice es que el principio es mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. No autorizadas. Este es el principio más complejo de proteger. ¿Cómo resuelven este principio las empresas? Ya veremos los controles que nos sugiere la ISO 27000, pero las empresas generalmente tienen tres procesos importantes para evitar el tema de que los datos estén libres de modificaciones no autorizadas. El primero es el need to know, el necesidad de conocer. Nosotros en todas las auditorías que hacemos en todas las empresas es un proceso que auditamos con un grado de detalle, con un altísimo grado de detalle. Estudiamos cómo funciona la necesidad de conocer en las empresas. ¿Quién establece los accesos? ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Por qué? ¿Quién autoriza los accesos a la información? Todo eso lo estudiamos con un grado de detalle muy importante. Y pues gracias a esos procesos, pues las empresas evitan este tipo de riesgos. Otro es el de segregación de funciones, en el cual pues hay personas que el ciclo de vida de los sistemas pues está garantizado porque la misma persona que desarrolla, pues no es la misma que prueba, la misma persona que autoriza es distinta de la que solicita la autorización. Hay una segregación de funciones. Están claros los roles y responsabilidades y cada uno tiene una responsabilidad y no hay una persona que tenga la responsabilidad de todo el ciclo completo. Hay una serie de controles mínimos. Y luego la rotación de obligaciones. Este es un tema muy interesante. Si ustedes, por ejemplo, son fans de las famosas películas de espías o las novelas de espionaje, y los grandes incidentes que se han producido a lo largo de la historia relacionados con la seguridad de la información en el mundo del espionaje y de los países y demás han sido debidos a la rotación de obligaciones, la mayor parte de ellos. La rotación de obligaciones es un proceso que evita que haya una sola persona que haga una sola tarea en una organización, que haya un único punto de fallo. En los sistemas de alta criticidad de defensa, desde hace ya muchos años, hay procesos específicos para que una sola tarea no la haga una sola persona. Hay una rotación. Y bueno, pues aquí hay pues muchísimas formas de atacar. Por ejemplo, pues modificar el dinero en una cuenta bancaria, que hay un ejecutable en una página web y que te meta cosas maliciosas, etcétera, etcétera. O sea, que ese es otro principio muy importante. Y el último principio es el de disponibilidad, que la información se encuentra a disposición del que la necesite de forma autorizada. Aquí, pues las amenazas más al uso es el ataque de negación de servicio, o sea, te piden tantos servicios que te tiran la plataforma. Eso se puede hacer con objetivos pues, éticos y no éticos. Hay por ahí grupos organizados que lo que tratan es que plataformas fraudulentas pues no funcionen y las tiran abajo. Es muy famoso pues el grupo Anonymous. Y para eso pues tienes que tener planes de continuidad, como vimos en el tema 4, y medidas de contingencia. Esas estrategias de continuidad que planificábamos cuando estábamos diseñando el plan de continuidad. Y luego, por supuesto, pues para evitar pérdidas de datos o interrupciones del servicio porque haya pues catástrofes. O sea, que esa es un poco la idea de estos principios. A veces, pues, las cosas se hacen y
no intencionadamente. Por ejemplo, vamos a volver a repetir, pero la confidencialidad es prevenir la revelación intencionada o no intencionada de información a personas. A veces es no intencionada. No sé si conocen ustedes, por ejemplo, el famoso caso del inversor en criptomonedas que daba un curso por YouTube y durante el curso, pues expuso, es un caso muy conocido, expuso su contraseña de la cartera de sus criptomonedas y en segundos se quedó sin dinero. ¿Mm? Todas las inversiones que tenía durante toda su vida las perdió. No fue intencionado, no se dio cuenta, pero en segundos pues le vieron la contraseña, la tenían un texto y se quedó sin dinero. Un caso muy famoso. La integridad, pues como hemos dicho, la propiedad que persigue mantener la información inalterada, de forma no autorizada, y la disponibilidad, que nos garantiza el acceso a servicios en el momento en el que se necesitan. Bueno, pues estos son los tres pilares, los tres principios del sistema de gestión de seguridad de la información. Yo, para luchar contra eso, tengo que implantar un sistema. Claro, este sistema me va a costar dinero, no va a ser gratis. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando yo implanto un sistema de gestión, hay que invertir. Lo vimos ya en el sistema de continuar negocios. Un sistema bastante sencillo de implantar. El proceso es bastante simple. Es conceptualmente nada complejo de entender. Sin embargo, a la hora de planificar y sobre todo probar todas esas estrategias de continuidad, pues eso tiene un coste enorme. Por eso es un sistema que las organizaciones pues no suelen implantar con mucho grado de detalle por su coste. La gestión de la calidad también vimos que había que invertir en ella y aquí pues va a pasar lo mismo. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces, y se lo digo por mi larga, experiencia en este campo, el coste para minimizar los riesgos es muy bajo. Las empresas ponen en marcha cosas muy costosas que están reduciendo riesgos no muy altos y luego resulta que no ponen en marcha cosas muy simples que deberían estar cubriendo riesgos muy altos. Por ejemplo, es el caso típico, ¿no?, de la empresa pues, que proporciona a los empleados pues, una tablet, un móvil, encima, dispositivos, ¿no?, incluso un laptop, ¿no?, para trabajar y no pone ni un antivirus. Hombre, a ver, es un coste mínimo, ¿eh? Y te está reduciendo una cantidad de riesgos enorme. Bueno, pues a veces las empresas no hacen ni eso, ni lo mínimo. ¿Qué otra cosa es importante para entender el estándar? Ya hemos visto que cuando fuimos a implantar un sistema de gestión, lo vimos en la ISO 9000, lo vimos en el marco COSO cuando había que implantar un sistema de control y lo vimos en el sistema de gobierno. Hay que identificar los roles y responsabilidades. Aquí no va a ser de otra manera. Sin embargo, el estándar tampoco es demasiado exigente en ese sentido. Te va a pedir, eso sí, que hagas un análisis de roles y responsabilidades y te va a exigir que como mínimo tengas identificados tus activos de información. Lo veremos cuando veamos el proceso en detalle de cómo se implanta un sistema de gestión de seguridad de información, pero veremos que hay que hacer un análisis de riesgos y hay que identificar los activos. Bueno, pues el sistema de la ISO 27 lo que nos va a obligar el estándar es que tengamos identificados esos tres roles. El propietario del activo, o sea, por cada activo tiene que tener un propietario, que suele ser pues, el dueño de la empresa, que es el máximo responsable de lo que pase con ese activo. El custodio, que es la persona a la que delega el propietario la protección de ese activo, o sea, es el que tiene como responsabilidad proteger ese activo, y el usuario, que es el que lo utiliza. O sea, lo que te dice es que al menos tienes que tener identificados esos tres roles por cada activo que tengas en tu organización. Una vez tengas esos activos, pues el estándar me va a pedir que hagamos un análisis de riesgos, como veremos en detalle cuando veamos el proceso. Eso es lo que me va a pedir el estándar. ¿Cómo es el estándar? Bueno, el estándar es muy, muy, muy parecido a la ISO 22301 y a todos los estándares ISO de sistemas de gestión.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Establecer el alcance, decir, bueno, este sistema, ¿qué alcance va a tener? ¿Cuáles son los activos que están dentro de este alcance? Esta empresa, esta sucursal, en este país, este centro de datos, o sea, tengo que definir el alcance. Luego tengo que definir qué normativas tengo yo que cumplir. En seguridad de la información, por desgracia, en Europa, pues hay una gran complejidad en cuanto a la normativa que hay que cumplir. En la mayor parte de los países, depende de cada país también, hay en países que incluso la situación es mucho más compleja, pero tenemos una media aproximadamente de unas 25 o 30 leyes que hay que cumplir relacionadas con la seguridad de la información. Es algo bastante complejo, no es fácil. En algunos países es incluso mucho más numeroso, por la forma en la que tienen de elaborar la legislación. Una serie de términos y definiciones que son específicos de mi contexto, el contexto de mi organización, como siempre, lo tenemos que contextualizar. El liderazgo, sin liderazgo no va a haber nada. Tengo que dar recursos y establecer unas políticas. Tengo que tener un plan para proteger mis activos de seguridad de la información. Tengo que ser capaz de soportar ese plan, operarlo, evaluarlo y estar seguro de que siempre voy mejorando. Ya saben ustedes que la filosofía de estos sistemas de gestión es la mejora continua. Bueno, pues esta es la estructura del estándar. ¿Qué es lo que sucede con la ISO 27? Bueno, pues que la ISO 27 es una familia de normas. Son un montón de normas. Ustedes con lo que se tienen que quedar es que la ISO 27 tiene un vocabulario común que define una serie de conceptos, como estos conceptos que vemos aquí, que la ISO 27001 es la que establece los requisitos que tiene que cumplir una empresa para llevar a cabo un sistema de gestión de seguridad de la información y explica cómo es el proceso, que es lo que vemos en esta asignatura y en este tema en concreto. Y luego la ISO 27002, que es la que nos da esos controles, es la que nos ofrece un conjunto de controles a implantar en mi organización. Esos son los más importantes a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Son los que con los que se tienen que quedar. Los otros, ¿para qué me sirven? Bueno, pues una vez yo ya tengo implantado mi sistema, a la hora de aplicar diferentes conceptos, tengo unas normas ISO que me ayudan a implantar esas cuestiones específicas. Por ejemplo, si yo pues, voy a implantar sistemas cloud, pues tengo una norma específica que me dice pues, qué es lo que tengo que seguir. Pero lo más importante, y para obtener la certificación de la ISO 27000, es tener clara la ISO 27001 y la ISO 27002. ¿Vale? ¿Cómo se implanta un sistema de gestión de seguridad de información? Bueno, pues muy parecido a los otros que hemos visto, a la ISO 22301, al sistema de gestión de riesgo, la ISO 31000 y a la ISO 9000, sistema de gestión de calidad. Plan, do, check, act. Tengo que hacer un plan, tengo que ejecutarlo, tengo que chequear si va bien y tengo que ir mejorando, actuar en consecuencia. Claro, ¿eso qué quiere decir? Bueno, la implantación de este sistema es un poquito más complejo. Lo vamos a repasar cuando veamos la segunda parte de este tema, pero aquí en el plan tengo que hacer bastantes cosas. Cuando hemos dicho que hay que establecer ese alcance, bueno, pues tengo que hacer un análisis de activos y ver cuáles son los activos que están en mi alcance. Tengo que tener un listado de todas las normativas que tengo que cumplir. Tengo que analizar mi contexto. Eso lo que quiere decir es comprender la organización y definir específicamente qué es lo que voy a cubrir y qué es lo que no voy a cubrir. Tengo que llevar un liderazgo. ¿Esto en qué se materializa? Bueno, pues que hay un compromiso de la alta dirección, que hay una política. Nosotros cuando vamos a una empresa a ver cómo gestionan su seguridad de la información y nos dicen y preguntamos, ¿dónde está la política? Y nos dicen, no, es que no la tenemos identificada. Pues vámonos, ¿no? No hay nada. Han empezado. Están en el paso cero, ¿no? La alta dirección establece una política donde pone una serie de recursos y cómo están organizados los roles y responsabilidades. ¿Qué quiere decir que tenemos un plan? Pues que hemos hecho un análisis de riesgos y que tenemos un plan de tratamiento de los mismos. Ustedes ahora, que ya tienen mucha experiencia en el tema de riesgos, están haciendo una práctica en concreto donde están analizando los riesgos y haciendo un plan de tratamiento de los mismos. Bueno, pues esa es una de las fases más importantes del sistema SGSI, que es su planificación. Y una vez yo tengo ya ese plan,
tengo que tener un plan para ver cómo voy a soportar todo eso, qué recursos necesito, qué competencias necesito, qué información necesito, que si yo tengo, por ejemplo, una ISO 9000, pues muchas de estas cosas ya las tengo identificadas, ¿m? Y cómo voy a comunicar mi plan. Todo eso es la parte de plan. Luego tengo que ejecutarlo. Es decir, ese plan de tratamiento de los riesgos tengo que ejecutar y ir monitorizando. Si tengo una ISO 31000 implantada, un sistema de gestión, pues es lo mismo, ¿no? Yo voy comunicando, tengo siempre el perfil de los riesgos y voy monitorizando los riesgos y voy ejecutando. ¿Mm? Y después tengo que hacer una evaluación. Para eso lo que se recomienda es hacer auditorías o autoevaluaciones internas. ¿Mm? Y revisiones periódicas incluso de la propia dirección, que generalmente lo que suelen hacer son contratar auditorías, ¿eh? Para hacer eso. ¿Eh? Y luego siempre pues ir viendo que hay una mejora continua. ¿Eh? Ese es un poco el proceso. El proceso lo tienen ustedes aquí más en detalle. ¿Eh? Cuando yo estoy estableciendo ese alcance, generalmente lo que hago es hacer un análisis gap. Eso lo hago con un análisis de riesgos. Puedo hacer una checklist, puedo hacer un análisis gap muy sencillo, ¿eh? Con una metodología simple, definiendo la política, ¿eh? Y identificando los riesgos, con esa checklist sencilla y gestionándolo. Y luego, pues seleccionando los controles. Si hago una metodología genérica, pues eso ya me obliga a, durante el proceso del análisis de riesgos, a ir identificando esos controles y esos objetivos de control, que eso es una forma más idónea de realizar. Luego, a la hora de implementar, pues cuando yo ya tengo implantados todos esos controles, pues eh, ya tengo ejecutado, en teoría, mi sistema de gestión de seguridad de la información. Y después, la revisión es revisarlo regularmente mediante auditorías y autoevaluaciones de control. Y después, pues en base a esas auditorías y esas autoevaluaciones de control, ir implementando las mejoras que son necesarias y comunicar los resultados y las acciones. Todo eso que les he contado en todas esas slides está resumido aquí. Esta slide es la más importante de este tema. Esta slide les resume cómo poner en marcha un sistema de gestión de seguridad de la información en una empresa y en una organización. Lo primero que tienes que hacer es establecer un plan, implementarlo, monitorizarlo, mantenerlo y después ya puedes ir a una auditoría de certificación para que te den la certificación del estándar. Como ven ustedes, la implantación es bastante más compleja que el sistema de gestión de calidad o que el sistema de gestión de riesgos o que el sistema de gestión de continuidad de negocio. Es bastante más complejo. Ya les dije que este sistema, ponerlo en marcha, es más complejo, no más costoso en términos económicos, pero sí más complejo. Lo que pasa es que si tienes una ISO 9000, un sistema de gestión de la calidad, pues es bastante más fácil, pero por eso casi todas las organizaciones pues empiezan con un sistema de gestión de la calidad. Lo primero que tienes que hacer es diseñar ese sistema, lo básico, cómo va a funcionar, analizar los procesos de tu organización, que si ya tienes una ISO 9000 ya lo tienes hecho, definir el alcance, ya tienes identificados tus activos y tienes que definir cuáles van a estar bajo el paraguas del sistema, elaborar una política, que eso viene de la alta dirección, y luego tienes que hacer el proceso de gestión de riesgos. ¿Qué significa? Ya lo saben ustedes, identificar, evaluar los activos, realizar el análisis de riesgos y generar un seguimiento de todos esos controles que vas a implantar. Vamos a ver varios ejemplos en la segunda parte de este tema. Tienes que generar un plan de mitigación de esos riesgos, tienes que aplicarlo, tienes que implementar esos controles que tú estás proponiendo en ese plan y tienes que controlar todos esos cambios como se van produciendo. La parte de monitorización incluye revisiones gerenciales, independientes, auditorías y revisiones técnicas, que en la mayor parte de los casos son autoevaluaciones de control. Mantener y mejorar el sistema y después, cuando ya tienes todo eso montado, si se fijan es un poco el proceso muy parecido a la ISO 9000. Primero te piden que hagas un análisis de gap, en este caso es un análisis de riesgos, que hagas un plan,
que implementes unos controles, era lo que nos decía la ISO 9000, y después ya que hagas una preauditoría. En este caso, pues generalmente se llama una empresa especializada en este campo que te hace una preauditoría y te dice, bueno, pues estás súper lejos del estándar, estás cerca, estás más o menos, te quedan años para, para llegar al estándar. En base a esos resultados, pues ya te planteas ir a la certificación y en caso de que así sea, llamas a la entidad certificadora que te visita, te hace una auditoría de certificación y en base pues, a las conformidades que te vean, pues tienes que ir resolviéndolas hasta que consigas esa auditoría de certificación. Y luego hay un seguimiento anual. Como ven, el proceso, pues conceptualmente no es difícil de entender, pero sí que lleva pues bastantes fases y es bastante riguroso. De alguna manera ustedes con la actividad número 3 pues están cubriendo gran parte de todas estas fases. La definición del alcance, la identificación de todo el proceso de activos, la realización de riesgos, la propuesta de la implantación de un plan de mitigación de esos riesgos. Lo que pasa es que se quedan ahí, no implantan un sistema de control y luego posteriormente pues no hacen auditorías ni hacen independientes ni revisiones de esos controles. Y en base a eso tampoco ponen en marcha pues unos recursos para dar soporte a todo eso. Pero gran parte del proceso le hacen ustedes en la actividad número 3. Y luego, una vez tienes puesto en marcha todo eso, a medida que lo vas construyendo, un poco como siguiendo el modelo de la ISO 9000, si tienes un equipo de trabajo responsable de implementar este sistema, pues al final tendrá que tener un seguimiento de todo lo que va haciendo. ¿eh? Y veremos en la segunda parte de este tema todos los controles que me dice la norma que tengo que implantar. Entonces yo voy a ir control por control, viendo quién es el responsable, cómo voy implementando esos controles. De eso se trata. Para ese seguimiento y ese plan que hemos dicho. Al final, en términos prácticos, de lo que se trata es que tú supervises cómo ese sistema de control lo vas a ir implantando. ¿Qué tiene que hacer la dirección? Bueno, pues la dirección tiene que comprometerse con ello. ¿Eso qué significa? Que establezca la política, que se asegure de que se van a cumplir los objetivos, establecer los roles y responsabilidades, comunicar a toda la organización. Pues claro, muchas veces vamos a las empresas y dicen, ya está la política, sí, pero se la ha leído la gente, le ha formado a la gente, está accesible, si no, no sirve para nada la política. Asignar suficientes recursos al sistema, porque si no, no funciona, como vimos en la ISO 9000. Y, por supuesto, aceptar los riesgos. O sea, al final ese plan de tratamiento de riesgos tiene que aceptarlo la dirección. Y, por supuesto, posteriormente, pues asegurarse de que se van a realizar esas auditorías internas y esas evaluaciones. Bueno, pues aquí tienen ustedes un vídeo que les explica, les complementa cómo se realiza ese proceso de implantación y certificación de la norma. Bueno, y con esto cerramos la clase de hoy. Les sugiero encarecidamente que atiendan el lunes, porque vamos a hacer una revisión de toda la asignatura, incluido este tema. Lo vamos a volver a repasar. O sea, la parte de controles que la miraremos en 2 semanas. Bueno, pues que les vaya todo muy bien, que tengan un buen fin de semana. El lunes, pues repasen la asignatura, porque vamos a repasarla entera y vamos a ver pues cómo la llevan, que espero que bien. Y vamos a ver pues cómo es el examen, las preguntas y todo eso. Bueno, pues muchas gracias a todos por su, espero, colaboración la semana pasada, porque va a ser bastante interactivo el lunes. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.